Bien, como les decía, Bentham en 1822 hace una aclaración sobre el principio de utilidad que paso a leer para después explicar. ¿Sí? La nota al pie es sobre el principio de utilidad y él escribe: a esta denominación del principio de utilidad se le ha agregado recientemente el principio de la mayor felicidad, o se la ha reemplazado por él en pro de la brevedad, en lugar de enunciar en toda su extensión el principio que afirma la mayor felicidad y bienestar de todos aquellos cuyo interés está en juego, como siendo el correcto y apropiado, y el único fin de la acción humana correcto y apropiado y universalmente deseable, es decir, de la acción humana en cualquier situación, y en particular la de un funcionario o grupo de funcionarios que ejercen los poderes de gobierno. La palabra utilidad no indica tan claramente las ideas de placer y dolor como lo hacen las palabras felicidad y bienestar, ni nos conduce a la consideración del número de los intereses afectados, o sea, el número como constituyendo la circunstancia que contribuye en mayor proporción a la formación del criterio que está aquí en cuestión, el criterio de bueno y malo, el único por el cual puede juzgarse adecuadamente la decencia de las acciones humanas en cada situación. En carencia de una conexión suficientemente manifiesta entre las ideas de felicidad y placer por una parte y la idea de utilidad por la otra, he observado que actuaba, y con demasiada eficiencia, como un impedimento para la aceptación que de otro modo podría haberse otorgado este principio. Ustedes lo leerán después mejor que yo. Lo que quiero rescatar acá son dos cosas. Bentham entiende que utilidad no es la palabra más adecuada y dice, bueno, si no vamos a usar el principio de utilidad, podemos utilizar que es el principio de mayor felicidad o el principio de mayor bienestar. Pero aquí introduce, y esto es lo clave, dos cuestiones. En primer lugar, que aparece la dimensión, entre comillas, social o política de este principio, porque ya no se trata de pensar la felicidad o el mayor placer en términos individuales, sino que se trata de pensar en la mayor felicidad del mayor número. Es decir, que el número aparece como una variable fundamental para poder determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, eh, como dice acá, el número constituye las circunstancias que contribuyen en mayor proporción a la formación del criterio que está aquí en cuestión, el criterio de bueno y malo, el único por el cual puede juzgarse adecuadamente la decencia de las acciones humanas en cada situación. Por lo tanto, el objetivo político, digamos, del utilitarismo es conseguir, para usar la frase, digamos, que habitualmente se utiliza, la mayor felicidad del mayor número, o dicho de otra manera, el mayor bienestar del mayor número. Así como cada individuo tiene que procurar el mayor bienestar posible a través de sus acciones, y las acciones dirigidas a obtener el mayor bienestar son acciones buenas, eh, del mismo modo, a escala social, una sociedad es mejor cuando logra la mayor felicidad del mayor número, ¿sí? Esto, digamos, en principio, como les decía, parece no solo interesante, sino que también parece sumamente igualitario, porque como van a ver en el texto de Gargarella, donde discute el principio de utilidad, tiene en principio un sustento igualitario donde el placer de cada una de las personas, ¿sí?, vale exactamente igual que la de cualquier otra. Es decir, no importa, digamos, si la persona es rica o pobre, si es un aristócrata o no. Es decir, cada persona tiene exactamente el mismo valor, eh, en el sentido de que se aprecia, digamos, sus preferencias, sin importar exactamente cuáles sean. Lo que importa es el nivel de utilidad, bienestar o felicidad que cada uno puede adquirir.
Si nos vamos a la página 12, ¿sí? En el punto 3, en el punto 2, perdón, va a ser una aclaración sobre el principio de utilidad y lo leo. Dice, el principio de utilidad es el fundamento del presente trabajo. Será por lo tanto apropiado al comienzo dar una explicación explícita y determinada de lo que se quiere decir con ello. Por el principio de utilidad se quiere decir aquel principio que aprueba o desaprueba cualquier acción de que se trate, según la tendencia que parece tender a aumentar o disminuir la felicidad de la parte cuyo interés está en juego, o, en otras palabras, promover u oponerse a ella. Digo, de cualquier acción y por lo tanto, no sólo de toda acción de un individuo privado, sino de cualquier medida de gobierno. De nuevo, el principio de utilidad es el que permite, ¿sí?, aprobar o desaprobar, ¿sí?, las acciones humanas individuales o de gobierno en función de que tiendan a producir mayor felicidad o mayor placer o no producirlo, ¿sí? A escala individual y a escala social, las acciones son buenas en tanto tienden a aumentar el bienestar o la felicidad. Si lo disminuyen, entonces no son buenas. Y luego hace una definición de utilidad que dice en el punto 3, por utilidad se quiere significar aquella propiedad en cualquier objeto por la que tiende a producir un beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad. Todo ello, en el presente caso, equivale a la misma cosa, o, lo que igualmente equivale a lo mismo, a impedir que se produzca un daño, dolor, mal o infelicidad de la parte cuyo interés se considera. Si esa parte es la comunidad en general, entonces se trata de la felicidad de la comunidad. Si es un individuo particular, entonces de la felicidad de ese individuo. Aquí introduce un matiz diciendo que no solo las acciones que buscan obtener mayor placer y felicidad son moralmente buenas, sino que también son moralmente buenas aquellas acciones que evitan, ¿sí?, el daño, el dolor, el mal o la infelicidad. No solo lo que tienden a aumentar, sino que evitan la disminución de aquello. Entonces, y acá viene el punto 4, que quizá es el que va a terminar de, de cerrar por lo menos los elementos fundamentales del pensamiento benthamiano, eh, porque aquí nos va a decir, hasta aquí vimos que para él son equivalentes el individuo y la comunidad, y las acciones de gobierno van a ser juzgadas por el mismo principio. Ahora, ¿qué noción tiene Bentham de lo social y por lo tanto de lo político? Porque ya que estaba hablando que las medidas de gobierno tienen que ser juzgadas en función del principio de utilidad, ¿sobre qué sociedad está gobernando el gobierno del que se trata? Y en el punto 4 hace la siguiente aclaración. Dice, el interés de la comunidad es una de las expresiones más generales que pueden ocurrir en la fraseología de la moral. Interés de la comunidad, el bien común, el interés general. Ustedes fíjense que puede estar pensando tranquilamente en un autor como Rousseau, que tanto había insistido, ¿sí?, en la voluntad general, en el interés general, es decir, en los contractualistas del siglo XVIII, un poco anteriores al nacimiento del mismo Bentham. Dice que el interés de la comunidad es una de las expresiones más generales que pueden ocurrir en la fraseología de la moral. No es extraño, entonces, que a menudo pierda su sentido. Cuando tiene alguno, es el siguiente, y acaba a definir comunidad tal como la entiende. La comunidad es el cuerpo ficticio compuesto de las personas individuales que se considera que lo constituyen como si fueran sus miembros. Repito, la comunidad es un cuerpo ficticio compuesto de las personas individuales que se considera que lo constituyen como si fueran sus miembros. ¿Cuál es entonces el interés de la comunidad? La suma de los intereses de los diversos miembros que la componen.
aquí hay, digamos, una fuerte influencia del pensamiento de Hobbes, que pensaba precisamente que el Leviatán, en tanto expresión de un pacto social o un pacto hecho entre todos los individuos en estado de naturaleza, ¿sí? Era un dios mortal, ¿sí? Un autómata, un poder, digamos, una persona ficta, eh, una creación, ¿sí? No natural. Es decir, acá hay una ruptura con la idea tradicional de sociedad y con la idea contractual de sociedad. Déjenme decir, porque esto si se quiere, profundamente revolucionario en términos filosóficos lo que está planteando Bentham. Ustedes recuerdan que Aristóteles, los griegos clásicos pensaban que los seres humanos eran sociales por naturaleza, es decir, la naturaleza social de la humanidad no estaba en discusión, ¿sí? Más aún, la sociedad era una cuestión natural. Los contractualistas, Rousseau, Locke, Kant, van a decir que en realidad la sociedad, el mismo Hobbes a su modo, van a decir que la sociedad en realidad no es natural. Lo que existe son los individuos que pactan y forman el cuerpo político, entonces la sociedad es un producto artificial a través del contrato que se hace en el contrato social, el pacto de unión o el pacto de asociación, según sean los autores. Por lo tanto, no hay sociedad natural, pero sí la sociedad es una creación humana. Lo que está diciendo Bentham es distinto. Lo que está diciendo es que no hay tal sociedad, que en todo caso, si existe como cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo ficticio, donde los individuos funcionan como si fueran sus miembros. ¿Sí? Lo único real aquí, ¿sí? Son los individuos. ¿Sí? La sociedad es ficticia, ¿sí? Funciona a manera de ficción. Y por lo tanto, si yo tengo que calcular cuál es el interés de algo que es ficticio, tengo que partir de lo único que es real. Y lo único que es real y los únicos intereses que son estrictamente reales son los intereses individuales. ¿Cuándo puedo hablar de interés social o interés de la comunidad? Cuando puedo sumar los intereses de los distintos miembros que la componen. Por eso, en el punto 5, dice, es en vano hablar del interés de la comunidad sin comprender cuál es el interés del individuo. Se dice que una cosa promueve el interés o es para el interés de un individuo cuando tiende a aumentar la suma total de los placeres o, lo que es lo mismo, a disminuir la suma total de sus dolores. Y en el punto siguiente, una acción entonces puede decirse que acuerda con el principio de utilidad o, para ser breves, con la utilidad, queriendo significar con respecto a la comunidad general, cuando la tendencia que tiene a aumentar la felicidad de la comunidad es mayor que cualquiera que tienda a disminuirla. Y sigue, una medida de gobierno, que no es sino una clase de acción particular realizada por una persona o personas particulares, puede decirse que concuerda con el principio de utilidad o es dictada por él, cuando, del mismo modo, la tendencia que tiene a aumentar la felicidad de la comunidad es mayor que cualquiera que tienda a disminuirlo. Es decir, ustedes pueden seguir leyendo el resto, pero la idea central sigue siendo exactamente la misma. Pero fíjense, la diferencia entre individuo y comunidad aquí es radical. Lo que importa, lo que es absolutamente real y no ficticio, son los intereses individuales. Cuando podemos sumar los intereses individuales, entonces podemos tener como resultado, ¿sí?, el interés de la comunidad. De ahí el eslogan que el utilitarismo, en términos políticos, promueve la mayor felicidad del mayor número. Ustedes me dirán, y bueno, ¿y qué pasa con aquellos que no son la mayoría? Y bueno, lamentablemente, como esto es un criterio agregativo, ¿sí?, el, el, la minoría queda completamente al margen de lo que, digamos, es
la opinión prevaleciente de la mayoría y por lo tanto mientras más placer tenga la mayoría, entonces mientras mayor utilidad haya sumada, ¿sí? Tanto mejor, aunque, digamos, deba sacrificarse una parte para que la mayor cantidad de personas sean felices. Ya vamos a volver sobre algunas de las implicancias del principio de utilidad en, la, en la próxima parte, porque ahora corto este tramo del video y seguimos en el próximo segmento.